el trabajo era muy bonito, conocía gente de todo el mundo, pero el sueldo era... Porque Estados Unidos es mantenida por mexicanos, son los que trabajan. Sí, también te lo digo, lo he visto en California, pero esas raíces, esas roots iniciales, vienen de Andalucía y de Canarias. Y que no quiero olvidarlo, tanto en idioma como en forma de ser. Y me gusta ver también, ¿sabes? Puntos de vista de ambos, ¿no? De hispanos, hispanoamericanos y tal, porque no se habla sobre esto. Una semana, ¿qué hay que ver en Andalucía? ¿Qué es la mejor, digamos, estación de año o la mejor temporada para visitar la Andalucía? Hay un polaco muy famoso en Andalucía que no es Lewandowski. Chicos, hoy os traigo un invitado especial. Yo de verdad muy contento porque hoy voy a tener oportunidad de hablar, creo que primera vez desde hace mucho tiempo con un andaluz, con un andaluz. Tengo hoy Chema. Hola Chema, ¿qué tal? Hola, buenos días, Camil. ¿Qué tal Chema? ¿Cómo te va la vida? Pues la verdad que muy bien, un poco liado, muchas clases, mucho llevar las redes, ya sabes, la multitarea del profesor moderno, pero muy feliz. Sí, sí, sí. Qué pena que no podemos vernos en vivo, pero sabes, esto también nos está, digamos, todo esto que tenemos después del, no sé, de la manera, de la era, yo digo, de COVID, ¿no? Que también Claro, esto nos di muchos, digamos, ventajas como ahora, ¿no? ¿Tú dónde ujú. eres? ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás ahora? Mira, yo soy de Jerez de la Frontera, en el sur de Andalucía. Digamos que soy norteafricano prácticamente. Y vivo entre Jerez de la Frontera y Conil de la Frontera, que estaría en la zona marítima. Vivo un poco entre las dos ciudades. Mi familia es de Jerez, con lo cual paso tiempo aquí y también tengo mi casa en Conil, donde comparto con unos compañeros. Ok, ok. Y ahora mismo eres profe de español. Soy profe de español desde hace unos años, Camil, desde más o menos 2015, 2016 y más fuerte, digamos, desde 2019, Bueno, entonces 2018. ya 10 años. Entonces eres un Sí, sí. experto. Podemos decir que eres un experto. Yo creo que él es no experto, digamos que tengo cierta experiencia, porque yo creo que un profesor nunca llega a ser un experto, simplemente por el hecho de que los alumnos son diferentes y de que la lengua española es interminable, Camil. Sí, Siempre aparece un nuevo uso, una nueva variante. sí, Estamos en sí. constante aprendizaje. Pero en general, ¿cómo empezó? ¿Esto es, digamos, tu primer trabajo? ¿Cómo te has formado para ser un profe de español? ¿ cómo Vale. esto ocurrió? Mira, yo te cuento, yo nunca pensé en ser profesor de español. Yo estuve unos años viajando por el mundo, Nueva Zelanda, por Australia, y en ese tiempo estuve pensando, ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo había estudiado trabajo social, no tenía demasiado un interés muy grande por eso, pero cuando volví de viajar y me había relacionado con mucha gente de todo el mundo, me despertó ese clip. Chema, ¿y por qué no enseñas a hablar español? Con lo que a ti te gusta hablar. Claro, claro, claro. y, ¿Y y de ahí, cómo empezaste? mira, yo primero empecé haciendo un curso pequeño de una escuela que se llama International House y de un curso creo que fue de un mes intensivo. Ahí tuve unas prácticas y me di cuenta de que no sabía nada. Entonces me fui a Madrid, estuve haciendo un máster de lingüística de aplicación a la lingüística, ¿cómo se llamaba? Aplicación a la bueno, un máster en enseñanza de lingüística de L, es que tenía un nombre muy complejo. Mm, Y a través de ahí tuve otras prácticas también, ya me sentía un poquito con más fuerza, aún así había dado clases contadas y de ahí me fui a Málaga, que es otro sitio aquí en el sur de Andalucía, y estuve 2 años trabajando a tope en academias privadas. pero en Luego, academia en vivo.
presencial, presencial, Ujú. presencial. Luego, de ahí, el trabajo era muy bonito, conocía gente de todo el mundo, pero el sueldo era malísimo, la verdad. Es una, vamos a decir que no merece la pena. Entonces me fui otra vez a viajar por el mundo. Estuve por Hawái, por Canadá, por México, estuve en California. Y cuando volví, Chema, ¿qué vas a hacer con tu vida de nuevo? Y volví a trabajar en academias. Durante un poquito, estuve como un año, pero no me sentía cómodo. Lo hice porque no tenía otra cosa. Y de repente me hice unos perfiles en internet, en Superprof, tus clases particulares. Bueno, no quiero hacer mucha publi. Estas típicas plataformas. Y como que la cosa empezó a crecer, a crecer, a crecer. Llegó un momento en que no podía compaginar ambos trabajos. El trabajo de la academia se apartó Claro. y desde entonces, Camil, luego crear marca personal con redes sociales y aquí nos ha llevado. Digamos que el trabajo me ha encontrado a mí, no yo a él. Sí, pero ¿qué tal? ¿Te gusta en general ser profe de En español? general, es bastante satisfactorio el hecho de enseñar y ver que alguien aprende algo a través de algo que tú también amas, no es algo Claro. que sea desagradable. Y es muy satisfactorio. El tema es la carga de trabajo. No me voy a quejar, pero es verdad que a veces para dar un buen servicio no puedes dar 7 horas de clase. Claro, claro, exactamente. Te lo digo, yo no tengo tanta experiencia como tú, sin duda, pero también empecé a dar clases, por ejemplo, en mi caso de polaco, ¿no? Y la verdad es que a veces gente puede pensar, oh, bueno, el dar clases, dar clases, ¿qué es esto? Estás hablando. Pero la verdad es que, ¿sabes? No puedes comparar esto con el trabajo, por ejemplo, trabajando 1 hora en la oficina. Cuando tú tienes, digamos, un alumno al frente que te paga, tú tienes que tener 100% enfocado, tienes que ser preparado para la clase, charlas, escuchas, ¿no? Tienes que ser, digamos, ¿cómo se llama? Enfocado, ¿no? Por 1 hora. Esto Sí, no y se estar puede como comparar. despierto, muy concentrado, enfocado y despierto, todo a la vez. Sí, 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 sí. Y luego también, ya depende de la experiencia, Camil, pero a medida que tienes más años de experiencia, hace falta menos de preparación de clases. Pero al principio, recuerdo que si tenías, vamos a poner 3 horas de clases, estabas 4 horas preparado. sí, sí, sí. Así es. ¿Y Ujú, cómo empieza tu proyecto? Porque ahora mismo, español de ujú. nómadas. Este Para proyecto, nómadas, español para. para nómadas, perdóname, español para nómadas. ¿Y Sí, si podías contar un poco sobre este proyecto, cómo esto funciona ahora mismo? vale, vale. Mira, Camil, yo estuve un poquito primero estudiando no me lancé a esto de golpe, ¿vale? O sea, primero tuve las plataformas y quería dar el salto a las plataformas para no depender de terceros. Entonces he estado casi un año más o menos preparando el tema, estuve en mentores, cómo se crea una marca, cómo estudiar la competencia, el diseño de la página web, todo ha sido un proceso paulatino. Y la clave en esto es ser tú mismo. Hay muchos profesores, Camil. Tú levantas una pequeña piedra y salen 1000 profesores de español. Entonces he intentado buscar algo que tenga parte de mi personalidad y una con el trabajo. Y pensé, Chema, ¿qué has hecho tú estos últimos años? No te has comprado una casa, no tienes un super negocio, pero sí has viajado. Digo, voy a intentar traer esas dificultades y esas problemáticas de Chema viviendo en una lengua extranjera y ayudar a esas personas que vienen a mi país para eso mismo que a mí me gustaría haber recibido. Entonces, mi idea es transmitir eso a personas que o estén de viaje, o sean expatriados, o sea, personas que buscan una nueva vida, con personas que tienen
esta forma de ver la vida de que le gusta conocer gente, tienen la mente abierta. De ahí viene el concepto nómada, no de no dormir en una casa. Más bien viene de gente que le gusta conectar con gente de todo el mundo, abierto a conocer nuevas culturas, eh, y siempre con ganas de aportar algo. Y esa es la semillita que yo he querido poner en mi negocio. Ujú. Porque nos hemos conocido últimamente, nos hemos conocido es una palabra grande, pero tú has, tú me has escrito, sí, a través de la cuenta de Instagram para hacer una Ujú, pequeña colaboración. Y yo te conozco de, digamos, de las redes, ¿no? Haces, digamos, algunos reels, shorts, sí, en ujú, Instagram ujú, ujú. para enseñar. También, obviamente, esto te sirve un poco como un marketing, ¿no? Eh, Tienes también podcast, ¿sí? Español Sí. para Ujú. nómadas. Incluso hoy tuve oportunidad, antes de nuestra clase, de escuchar un poquitín. Y luego, tienes también academia, ¿sí? Claro, mira, de podcast tengo dos. Tengo uno que es Español para nómadas, que es nivel avanzado. Y ahí lo que intento es visibilizar a gente extranjera que vive en Andalucía y tiene proyectos interesantes. ¿Por qué? Porque mi idea es facilitar la integración en la tierra, no solo hablar el idioma. Entonces, propuestas interesantes de gente afincada aquí para que a otros les pueda servir de uno, punto de conexión para conocer gente, que eso es lo que más echamos de menos cuando estamos fuera. Y yo he dado que la clave es buscar actividades que te gusten en grupo. Esa es la clave de romper el aislamiento. Entonces, a través de este tipo de dar visibilidad a proyectos de personas, por ejemplo, el último ha sido de equitación consciente o de retiro de surf, por ejemplo, pues que faciliten a otras personas el ver, mira, existe una actividad que yo puedo acudir y me puede ayudar a conocer gente. El, luego tengo también español en ruta, que es para principiantes y intermedio bajo, en el cual siempre trato algún aspecto cultural de Andalucía, porque mi idea es centrarme sobre todo en extranjeros que residen en esta región. Y ahí trato aspectos culturales, por ejemplo, la feria o actividades de senderismo o playas, siempre algo que al estudiante le sea útil en su vida diaria, no solo escuchar español. Mi estrategia es que conozcan la cultura o les facilite la integración mientras aprenden español. Eso sería. Y me has preguntado por la academia online. Eso es el punto de construcción actual. Estoy dando el paso, aún me queda un poco de trabajo a uno y yo lo que quiero es formar grupos de conversación por un lado, eso es uno de los puntos de la academia, no solo para enseñar, sino quiero que gente se conozcan, ¿vale? Quiero que Qué bien. formen un grupo, claro, monto un grupo de conversación online, 4 personas máximo. Hay una persona que reside en Conil, a lo mejor en Málaga, Sevilla, son ciudades cercanas, y me gustaría hacer, eso se llama en español hacer de Celestina, que es como ¿Cómo? de match, hacer de Celestina, cuando hay Ah, un amigo que ujú. habla con el amigo y con la amiga para que tengan una Ok. relación. Pues esa No, sería la idea, Camil. pero hombre, esto me encanta la idea porque hay muchas, digamos, escuelas, ¿no? Que aprendes y nada, pero esto con hacer, digamos, que te centras en este nicho, ¿no? Que tu nicho es, digamos, andalú, andalú, Eso es. la comunidad de Andalucía, pero al mismo tiempo, de verdad, ayudar a esta gente, ¿no? Que se conectan y tal, eso me parece interesante. Ujú. ¿Y por qué? Porque, pues, no es pregunta tan fácil, no es pregunta tan difícil, pero ¿por qué piensas que tanta gente va ahora mismo que está muy de moda, ¿no? Incluso creo que los andaluces se quejan, los españoles se quejan en general en el turismo. Tú me vas a decir tu punto de vista, tal vez. Pero ¿por qué tanta gente quiere ir a España, quiere mudarse a España? Y sobre todo creo que a Andalucía, ¿no? Málaga, por ejemplo, ahora mismo es una locura, ¿no? Con los Vale, nómadas. bueno, sí. Málaga, fíjate, yo en Málaga, Camil, como te dije, yo trabajé desde el 2000, me pierdo con la fecha, 2017, 2019 creo, y
un piso por el que mis 3 compañeros pagábamos, vamos a ponerle unos 850, ahora está en 2.500. Eso te hace la idea de cómo ha crecido la burbuja de Málaga. Málaga es el Hollywood del turismo Europa, o uno de ellos. Es una locura. De hecho, Camil, en Málaga hay más academias de español por metro cuadrado que seres humanos. Es increíble. Y respecto a Andalucía, ¿por qué quiere mudarse aquí? Yo distinguiría dos cuestiones. Si eres una persona extranjera que viene a Andalucía a buscar un mejor empleo, una mejor vida económicamente, depende. Quizás de países con una renta per cápita más baja, vamos a poner Rumanía, Bulgaria, Lituania, Ucrania, vale, es posible. Pero si vienes de países de mayor nivel, el Reino Unido, Alemania, Bélgica, la has cagado, como dice la expresión. Pero ese sector, Camil, sobre todo, es ahora el nomadismo digital que está de moda, pero tradicionalmente, Camil, han sido retirados, gente que, especialmente jubilados de Alemania, Reino Unido, que por cuestiones de clima para la vejez es mejor vivir en un clima cálido que enfrentarte a un clima frío. Eso ha sido tradicionalmente. Y ahora, desde el COVID, está en auge el nomadismo digital. Todo tipo de profesiones, ¿vale? De carácter digital. Y está subiendo mucho el rango entre 20, 28, 46, ¿vale? Gente en plena madurez profesional y que se mudan aquí, ¿para qué? A mí me suelen, yo estoy muy en contacto con ellos, especialmente en Conil y en Cádiz. No quieren el ritmo de vida de Alemania, por ejemplo, o de Reino Unido. Luego les permite conectar con la naturaleza de una forma más directa, ya sea, por ejemplo, a través del surf o de senderismo, porque aquí en Andalucía, quitando alguna gran ciudad, todo está a mano, en coche. Fíjate, Camil, que eso es una broma que hacen mucho de nosotros los andaluces o españoles, pero vamos, más andaluces, que para nosotros una hora es mucho camino. Para un extranjero decirle que mis padres tienen una casa en la playa cuando en coche tardas media hora, ¿cómo, Chema? ¿Estás loco? Media hora no es nada. Pues aquí es mucho. Pero aquí lo que te permite es que puedes mover, no pierdes tu día en el metro, Camil. Mm. Eso digamos, comodidad de desplazamiento, lo cual te da mucha calidad de vida, el clima, la comida suele acabar gustando mucho y la gente. Todos me hablan de lo simpática, lo agradable, lo dispuesto que está a conectar. Aquí una señora mayor, Camil, se cae al suelo, hay 10 personas ayudando. Eso mismo ocurre en Nueva York, en medio de la calle, y nadie se acerca. No vaya a ser que sea como que hay más deshumanización, hay mayor miedo quizás, porque hay mucha gente a que pueda ser alguien que engañe, pero aquí digamos que hay mucha conexión entre las personas en ese aspecto. Y teniendo esto en cuenta, que de verdad yo también estoy, digamos, bastante pendiente, ¿no? Ahora mismo en este tema, o sea, no vivo en España todavía, pero, sabes, veo mucho, escucho mucho y tal, y todos dicen sí, así, la Andalucía en general está, joder, ¿cómo lo puedes comparar de Polonia, por ejemplo, que, no sé, hay 3 meses de sol, digamos, y luego hay, sabes, oscuridad, hay, sí, simplemente los grises fuera, ¿no? Y Andalucía, no sé, ¿cuánto tiempo, cuántos días per año? ¿300 días soleados? Depende también del, obviamente, del lugar. Depende de las áreas, Camil, pero vamos a decir que no baja de 300. No baja de 300. Entonces, ¿por qué Chema, siendo un andaluz, viaja tanto por la vida alrededor de, por el mundo alrededor de su vida? Mira, hay una cuestión que dice, una expresión que dice, en casa del herrero, cuchara de palo. No entiendo. Me Vale, tienes que explicar.
el herrero es el que trabaja con metal. Entonces, en casa del herrero no tocan, no usan cucharas de metal, sino de madera, Ah, ok, llevando la contraria. ya entiendo. Entonces, yo siempre tuve la necesidad de conocer el mundo. Veía demasiado cine, películas y me quedaba siempre ensoñando, oh, las praderas de Estados Unidos, oh, las montañas del Canadá. Yo quería conocerlo. Entonces, yo salí a conocer, a vivir, quería exponerme a cultura, quería, siempre tuve cierto romanticismo con el emigrante que va a un sitio de cero y vuelve con una familia, como El Padrino, que se fue el pobre solo a Italia siendo un bebé, un niño, perdón, de 7 años y volvió siendo el dueño. No a ese nivel, pero me refiero a ese romanticismo de la dificultad del día a día, crecer desde el punto cero, hacer amigos y la verdad es que me he traído algunos, ¿Y la verdad. en cuáles lugares viviste? Pero viviste que te has mudado, no, no, que solamente has viajado, sino ¿dónde viviste fuera? Mira, de mayor plazo, digamos, en Nueva Zelanda, me fui en septiembre de 2013 y volví en enero de 2015, ¿vale? Luego también estuve en Hawái viviendo prácticamente un año en la isla de Maui. De allí me traje el surf, la afición por el surf, y es la razón por la que yo vivo hoy en Conil, porque en Conil hay surf. Eso me lo traje de mi viaje. Ah, qué Yo bien. nunca había hecho surf. Sí, sí. También estuve viviendo en Canadá, en la isla de Vancouver, en un pueblecito que se llama Tofino, muy bonito. Y luego pasé temporadas cortas, estuve en San Francisco, la conozco bastante bien, estuve unos meses, también estuve un periodo corto en la isla de Cozumel, enfrente de Cancún, muy bonita. También estuve en Italia también un tiempito, Me digamos, encanta. pero sí, el tiempo más largo que he estado, digamos que ha sido en Nueva Zelanda y en Hawái, han sido los dos periodos más largos de mi vida. Me encanta porque normalmente cuando hablas con algún, sabes, europeo que, bueno, viví extranjero, te dice que, no sé, viví en Reino Unido, no sé qué, en Polonia de Erasmus, en Alemania, no sé qué, en Suiza, ¿no? Por cuestión de económica o, no sé, de Suecia. Y tú me dices que, bueno, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Hawái, que también son en Estados Claro, Unidos, pero muy, digamos, muy exótico, ¿no? Muy exótico. Por claro. ejemplo, ¿cómo terminaste en Hawái? Por ejemplo, ¿cómo esto ocurrió? Uy, la ¿Dónde? de Hawái es una historia divertida. Primero te tengo que decir, Camil, que para mí viajar, hubo un momento en que conocía mejor sitios de fuera, conocía mejor Nueva Zelanda que conocía España o Europa, porque para mí Europa es muy fácil. Está a 2 horas, 3 horas. Puedo volver fácil a casa, ¿no? Siempre, El estar siempre queremos eso lo que no tenemos, ¿no? Así es. Eso es. Y yo quería estar lejos, Camil, a 30 horas, 20 horas, de que me ponía a llorar. No, Chema, y tienes que quedarte. Sí, Mira, increíble. Hawái fue porque em, justo después, bueno, antes del COVID, yo había terminado mi periodo de trabajar en Málaga en noviembre. Tenía una Working Holiday Visa para irme a Canadá y me lo preparé todo para irme en marzo. Y recuerdo que contacté con una chica en LinkedIn mexicana, profesora, y me dijo, Chema, hablamos de hacer un intercambio. Yo tomaba su trabajo en Canadá mientras ella estaba de vacaciones y yo hacía un poco de recorrido por España, donde tenía que ir y tal. Y hablábamos de broma. ¿Te imaginas que este problema no nos permite viajar? Ja, 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 ja. Y ocurrió. No nos podíamos creer lo del COVID, estuvimos encerrados. Entonces, en ese tiempo aproveché, estuve estudiando un máster de enseñanza del profesorado para trabajar en el gobierno. Necesitas un máster especial para trabajar en el España. Y decidí, como antes, para trabajar en el gobierno de profesor necesitas un examen muy duro, que se llaman oposiciones, y necesitas mínimo un año a muerte. Y dije, Chema, antes de quedarte sin vida,
¿por qué no vives un poco la vida? Y dije, venga, vámonos. Y me fui tenía un amigo en California, en Nevada City, que está en Grass Valley, músico, aficionado al flamenco, y una amiga que vive en Cozumel, de buceadora. Me voy a visitarlo 2 meses, me pego unas vacaciones y me vuelvo para España. Mamá, no te preocupes, son un par de meses. Y nada, estuve en Cozumel, muy guay, fui a California con mi amigo y yo pretendía estar allí quizás 15 días más trabajando, un mes, pero no surgió. Ella me volvía para España. Pero tenía un compañero, ex compañero de piso en Málaga, que estaba en Hawái. Y lo llamé. Hola, Indica, ¿qué tal todo? Aquí en California no hay mucho trabajo, voy a volverme a España. Igualmente no iba a quedarme mucho, pero quería quedarme un poquito más. Me he empezado a picar el travel back, digamos. Y me dijo mi amigo, Chema, vente a Hawái, yo te recibo con los brazos abiertos. Increíble, tío. Y nada, y lo que iba a ser un par de semanas, quizás, Camil, se convirtieron en 11 meses en Hawái. Increíble, increíble. ¿Y qué tal el Hawái? ¿Cómo lo compararías, por Bueno, ejemplo, con el, no sé, porque a veces también dicen que, no, tú eres de Andalucía, por ejemplo, que Canarias son el Hawái de Europa, o de Madeira, de Isla mira, Madeira, no lo sé, ¿cómo lo compararías? yo si tuviera que pensar en Hawái europeo, hay un lugar en el que no he estado, pero sí digo que eso es, las Islas Azores. Ok, también. Yo tampoco Ese yo no diría. estuve, pero me gustaría ir muchísimo. Mm, Es muy salvaje, quizás es un poco más verde, más frío, obviamente, porque es Atlántico, pero tiene ese punto. Igualmente, Hawái sí puede tener un punto más. Es que Hawái tiene todos los microclimas. Para empezar, son varias islas y cada isla es un planeta diferente. Maui es Maui, Oahu es Oahu, Big Island es Big Island. Yo estuve en Maui y hay microclimas, igual que ocurre en Canarias. Hawái, mira, yo soy de Andalucía y soy de Cádiz, que las playas son maravillosas. Tenemos arena fina, playas alargadas. Luego hay otros tipos de playas. En Almería son más mediterráneas, de piedra, también lindas. Con lo cual yo iba a Hawái, yo no iba con playas maravillosas. Yo ya vengo de un nivel alto de playas, pero eran muy especiales también porque hay ese punto de selva tropical en algunas áreas, hay zonas muy secas y zonas muy verdes. Hay una parte de la isla donde no llueve nunca y en otra parte llueve casi todo el tiempo. Y estamos hablando de una distancia de a lo mejor de 3 provincias de Andalucía, que es muy pequeño. Es como si está en Sevilla siempre llueve y en Córdoba no, y está muy cerca. Y eso, y luego sigue siendo salvaje. Uno de los puntos bonitos de aquella isla, no existen los edificios, solo casas de una planta. A lo mejor existen algunos edificios, pero no es lo normal, no es lo normal. Y la gente vive de una forma muy... Existen hawaianos que viven un poco de forma un poco tradicional. Tiene sus cosas buenas y malas, obviamente, porque los hawaianos reciben un sueldo del gobierno como forma de paliar el tratamiento que recibieron posterior a la colonización, todo este tema, ¿En serio? y crea, Ni idea, no lo sí, sabía. sí, y crea gente. Igual ocurre con los maoríes en Nueva Zelanda. Entonces, tienes como un carnet en Canadá también, de First Nations en Canadá. Tienen facilidades de no pagar impuestos o tienen ayudas especiales, pero eso hace de marketing. Aunque parezca que es una ayuda, no ayuda porque las familias se adaptan a vivir con esa pequeña cantidad de dinero, hay cierta marginalidad, no hace falta que explique qué hacen en esa marginalidad para ganar dinero y por esa parte pues dificulta la integración aunque era para ayudar. Pero bueno, fue una experiencia muy guay. Conocí a gente de muchos lugares, muchos latinos. De hecho, había gente allí que no aprendían español, aprendieron muy bien inglés, porque hay una comunidad mexicana impresionante. Hawái la mantienen los mexicanos. Así lo digo de forma ¿En tajante. serio? ¿En Es más, serio? digo que Estados Unidos es mantenida
por mexicanos, son los que trabajan. Sí, también te lo digo, lo he visto en California. Sí, sí. Voy a decir un porcentaje. Mínimo el 75% o el 80% del sector servicios, hoteles, restaurantes, bares, limpieza, lo hacen especialmente mexicanos. Sí, sí, sí. Ok. Y era, para mí fue muy bonito porque yo trabajé en muchos restaurantes y yo conectaba con los mexicanos al momento, porque aparte son muy les gusta mucho en un trabajo tan duro como pues un restaurante. Si eres una persona divertida, el trabajo es mucho más Sí, el más tiempo fluye, divertido, supongo. Cuando claro. estamos en el Y tema de... los mexicanos, perdona que te interrumpa, tienen ese punto divertido de compartir y eso lo tenemos en Andalucía, porque España es muy grande. En Andalucía está esa chispa de hacer del humor tu vida diaria. Claro, incluso creo que ayer vi algún documental porque también sabía que voy a tener, digamos, esta charla contigo, entonces vi un poco digamos, Andalucía y tal, algún, digamos, breve resumen, ¿no? Sobre lengua de Andalucía. E incluso en ese documental dijeron que, bueno, la lengua, pero en general también la gente de Andalucía, no sé, tú me vas a decir si es así, que a veces parezca más a los latinos de Latinoamérica que de los españoles, digamos, no sé, de Madrid, por ejemplo. No sé si es verdad. Es muy interesante esta cuestión, Camil, porque mira, si nos remontamos a los tiempos iniciales de Colón, ¿vale? La gran mayor, mira, hay que pensar que en aquellos tiempos no existía el turismo. Nadie viajaba, Camil, por placer. Nadie se iba porque si hubieran dicho a Francia, fíjate, a lo mejor Francia estaba muy lejos, pero era algo conocido. Pero irse a otro continente del que no sabía nada con tu familia, había, había que pasar hambre y muchas dificultades. ¿Quiénes eran esas zonas? Dos. Andalucía, la zona más empobrecida de España, que era agricultura pura y dura, nada de industria, solo agricultura. Alguna zona de Extremadura también, e Islas Canarias, ahí donde estaba la gente más pobre. Pues esa gente era la que formaban los carpinteros, los albañiles, la gente que iba a América, a la clase trabajadora, eran ellos. Entonces, América, en todos sus inicios, fueron gente de Andalucía y Canarias. ¿Qué ocurre con eso? Que el dialecto en general de Hispanoamérica, porque Latinoamérica es un concepto, yo lo respeto y lo digo, pero es un concepto que inventó Napoleón. Realmente el concepto es Hispanoamérica. El hispanoamericano, todas las vertientes vienen del andaluz y del canario. Puedo hablarte de varios rasgos. No podemos, uno, por ejemplo, como el ceseo, cerveza, ¿vale? Eso viene de Sevilla capital, Cádiz capital. Esos son rasgos que tenemos en Andalucía y en Canarias. Pero no solo eso, también la forma de vivir. En Andalucía, al ser una tierra con este clima tan agraciado, hace que la gente esté en la calle mucho más. Y cuando estás en la calle mucho más, tienes que hablar más. Sí, Entonces, oye. haces que la gente, uno, tenga esta forma tan divertida, tan graciosa de hablar, porque habla mucho tiempo. Eso también está en Hispanoamérica. Esta forma de ser tan, al ser una zona más deprimida económicamente, hace que el concepto de compartir se desarrolle más. Esto está totalmente en Sudamérica, bueno, en toda América. Hay muchísimos rasgos entre ambos que se heredaron. Obviamente no estoy diciendo que no tengan su identidad propia, por supuesto, y muy grande, pero esas raíces, esas roots iniciales, vienen de Ujú. Andalucía y de Canarias. Y que no quiero olvidarlo, tanto en idioma como en forma de ser. En Y forma de todo, ser. claro, y uno de los grandes causas sería el clima, Camil. El clima de Andalucía se parece más al clima de México, de zonas de México, que al País Vasco, que está todo el tiempo lloviendo. Claro, el País Vasco más polaco que Ah, andaluz. Pero bueno, ¿sabes qué? Me encanta esto lo que dices, porque todo este colonialismo, ¿sí? Por ejemplo,
yo ahora mismo, cuando estoy ahora aprendiendo español y tal, hasta que empecé a estudiar filología hispánica, ya empecé a saber cosas sobre este tema. Porque fíjate, por ejemplo, supongo que en España, sin duda, y América Latina, se hace educación, se forma los niños, sí, sobre este tema. Pero aquí en Polonia no, para nada, ¿sabes? En las clases de historia estamos enfocados más en, digamos, nuestras cosas, ¿no? Que de coloquialismo, cómo esto ocurrió y tal. Y eso me interesa muchísimo, ese tema. Y me gusta ver también, ¿sabes? Puntos de vista de ambos, ¿no? De hispanos, Ujú, hispanoamericanos y tal, porque ujú. no se habla sobre esto. Sí, Y bueno, lo que dices es muy interesante para mí. Entender esto es por qué algo ocurrió, ¿no? Por ejemplo, que fueron los canarios, los andaluces y tal. Sí, sí, muy, me encanta. claro, claro, y hay mucho, tú lo puedes, yo tengo amigos mexicanos que viven aquí o amigos estadounidenses, que también hay zonas de allí que fueron eh, parte de España. No lo digo como España fue dueña, simplemente lo digo como compartir Claro, cultura, a eso me refiero simplemente. Y eso se nota. Yo entre, obviamente la comunidad hispanoamericana es muy grande, ¿vale? Incluso si ya tenemos en cuenta Brasil, que también, pero hay rasgos parecidos, que es el compartir, el estar abierto a la charla. Hay, siempre se ha hablado de que los hispanoamericanos son como muy endulzadores en la hora del lenguaje, ¿no? Muy, em, eh, sí, como seductores, pues eso también viene de este área, que no viene de otra cosa que el número de horas que existen en la calle. Y también quizás por el nivel económico también. Aquí, por ejemplo, parte del carácter andaluz em, viene del choque también con culturas o naciones más ricas, el Reino Unido y Inglaterra tuvieron aquí, por ejemplo, se encargaban de zonas de vinos y demás, controlaban Gibraltar, también zonas de Málaga, y en ese cruce de ambas culturas estaba el andaluz pillo intentando sacar un poco para casa a esa persona tan adinerada, ¿vale? Que no le costaba nada y si él podía cogerte un poquito más, pues se lo llevaba para su familia. Y de ahí vienen incluso expresiones. Hay una expresión en andaluz que se llama estar aliquindoy, que estar es look, aliquindoy, estar aliquindoy. ¿ok? Viene del looking and doing, del inglés, aliquindoy, que viene de estate atento a ver qué podemos sacar para nosotros. De ese Ok. cruce de culturas sale esa expresión. Ujú. Y bueno, fíjate, para mí en mis viajes, Camil, especialmente en el de Nueva Zelanda, es tan bonito el hecho de hablar español y conocer otros países que hablan español con su propia cultura es fascinante. A mí es algo que me fascinó durante años. Estuve un tiempo pasando con chilenos, aprender toda la jerga chilena, maravilloso, la argentina, mexicanos, hondureños y salvadoreños en Estados Unidos. Era totalmente maravilloso. Primero conoces la lengua, todos, bueno, la lengua, su dialecto, las palabras que utilizan, los rasgos, y era fascinante, de verdad. Tú ahora que te estás, digamos, buceando en el mundo del español es interminable. Ya en España es amplio porque tienes en misma Andalucía varias naciones, varios países dentro, toda España, cada Galicia es un mundo, Andalucía es un mundo, pero ya si entras en Sudamérica tienes toda la vida para disfrutar de Camil, de Tienes verdad. 100 mundos. Eh, Bueno, me gustaría, cuando estamos en el tema de viaje, también me gustaría preguntarte, porque, no sé, supongo que tú cuando haces, digamos, español, el proyecto Español para Nómadas, también, supongo que ayudas de algún modo con, no sé, algunas recomendaciones a la gente que simplemente te pregunta, ¿no? A dónde ir, etcétera, en Andalucía. En la Andalucía. Yo tampoco, nunca ujú, estuve en Andalucía. Me gusta muchísimo. Me gustaría que me recomiendas, digamos, si yo ahora mismo, no sé, cogería un avión a España, ¿no? Tengo, por ejemplo, pero que sea, digamos, algo bastante realista, ¿no?
no sé, coge Vale, un avión de Varsovia, por ejemplo, se puede ir, no sé, creo que a Málaga, a a Madrid. Sevilla. Mira, tú quieres que te haga una ruta, ¿no? Tengo una semana. ¿Qué hay que ver en Andalucía? Vale, pues si tenemos una semana, te coges un vuelo desde Varsovia, a Madrid. En Madrid bueno, quizás hay Varsovia-Sevilla, ¿eh? Porque Sevilla cada vez tiene más. Puedes mirar, Hay Varsovia-Sevilla Málaga, quizás hay. Málaga, Málaga hay sin duda. Vale, pues si hay Málaga, ¡pum! Málaga. Málaga está en un punto intermedio. Sería mejor que vinieras a Sevilla, pero bueno, si puedes venir a Sevilla, mejor, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner que llegas a Málaga. Tenemos 7 días. Podemos disfrutar bien un par de zonas o intentar visitarlo todo en plan express. ¿Qué eliges? Hmm. ¿Sabes qué? Pienso que elegiría profundizar más una zona, porque luego sé que esto, plan express, que al fin no ves nada y es rápido, rápido, ¿sabes? Entonces, preferiría profundizar una zona y luego tener esto para que puede volver. Vale, pues mira, en Andalucía tenemos Andalucía Occidental, que es donde yo soy, que sería Cádiz y Sevilla y la mitad de Málaga y Huelva, que eso es un mundo con y luego está Andalucía Oriental, que es donde está Córdoba, Jaén, El Aceite, Granada, la Alhambra, eso es otro planeta. Entonces, tenemos ahí dos mundos. Vamos, te voy a intentar hacer algo. Vas a coger Varsovia, Sevilla, porque conviene mejor. Te vas a bajar en Sevilla. En Sevilla vas a estar, vamos a dedicarle, tenemos 7, vamos a dedicar 2 días. En Sevilla tienes muchísimos sitios para visitar, vas a hacer turismo, vas a visitar la Plaza de España, vas a visitar la Casa de India, la Giralda, yo te haría una lista de monumentos, hay muchísimo, un paseíto por el Guadalquivir, maravilloso, eh, vas a estar un día y medio en Sevilla. Vas a visitar esos monumentos y te daría también para que visites el barrio de Triana. Eso es lo que mejor tiene Sevilla. Vale, ¿qué más? Entonces, dos Desde días Sevilla, Sevilla, la tenemos, 2 días para Sevilla. un día y medio. Una noche, un día y medio. ¿Ok? ¿Luego Un qué? día y medio. Luego te vas a coger un tren desde Sevilla y vas a venir a Jerez de la Frontera, de donde yo soy. En Jerez de la Frontera vas a visitar alguna bodega de... En Jerez somos famosos por el cherry wine, por el vino cherry, uno de los vinos más famosos del mundo. Sí, sí, bodega es el lugar donde se, digamos, plantea el vino, ¿sí? Claro, vas a visitar una viña primero, donde están las plantas de la uva, se llaman cepas y viñedos, vas a conocer eso. Y vas a hacer una cata, quizás también, y visitar también una bodega. Eso vas a visitar, eso vas a hacer en Jerez. Y aparte, igual te recomiendo algún sitio para que comas alguna comida tradicional hecha con ese vino. Hay que buscar un sitio para que comas cola de toro Cola de y toro. carrillada ibérica. Cola de toro, cola de Ni toro. idea qué es esto, qué es esto. Eso es un plato maravilloso hecho con tradicionalmente toro de Lidia de la plaza, pero bueno, ya no hay tanto de eso. Y aparte es carísimo. Es una parte del toro que se cocina de forma tradicional con vino de Jerez y Okay. impresionante. Encontraré fotos y lo puse en la edición para que gente también pueda Ay, ver. ay. Y aparte se marida con un vino de Jerez, que es la mezcla, un poquito del vino, un poquito de la comida y es maravilloso. Eso es lo que vas a hacer en Jerez. Y como queremos aprovechar muy bien el día, bueno, igual ese día ya lo tenemos en Jerez. Vale, Sí, hay que entonces disfrutar, disfrutar, no lo sé, pasear, probar comida, vas a pasar, sí, beber café. ese día vas a estar. Sí. Claro, es que no nos da tiempo ese día en Jerez. Día siguiente vas a coger un tren a Cádiz, que se tardan creo que 45 minutos, o un BlaBlaCar. O me llamas a Entonces, mí y en 25 minutos, oh,
Entonces 25 minutos en prácticamente, coche. no es necesario alquilar el coche. Se puede, Yo estoy intentando hacerlo sin alquilar coche. Si alquilas coche es más fácil, pero te lo estoy haciendo sin vale, alquilar nada, pero no es necesario, entonces muy bien. Ok. ¿vale? Te lo estoy haciendo de esa forma. Vas a Cádiz y a Cádiz vas a visitar. Estamos hablando de que no es época de playa, no puedes bañarte, solo puedes pasear. Entonces vas a ir a Cádiz, vas a visitar perdón, el Teatro Falla, que eso es donde se celebran uno de los carnavales más bonitos de toda Europa. Vas a visitar algunos monumentos que te voy a decir en la zona de Cádiz y tienes que perderte un poco en las calles de Cádiz, ¿vale? Porque Cádiz es muy especial. Jerez es Semana Santa, Cádiz es carnavales. Son dos planetas diferentes. Uno es serio, triste, y el otro es alegre, feliz, cálido, muy lindo. Vas a conocer eso de Cádiz, vamos a echar parte del día y luego tengo un poco de duda. Quizás te diría, ¿alquilamos un coche y conocemos el sur o vamos en autobús? Quizás podríamos hacerlo en autobús desde Cádiz. Venga, vamos a hacerlo en autobús. Vamos a ir, luego por la tarde, vamos a pillar un autobús en Cádiz, en la estación de autobuses, y nos vamos a ir a Conil, ¿vale? En esa zona, ¿vale? Que se llama La Janda, es donde están las playas más bonitas de Cádiz. Está Bolonia, que tiene una de las dunas más preciosas que hay. Puedes ponerlo después en la edición, la duna de Bolonia, vas a flipar. Luego también se puede visitar los Caños de Meca, que es una zona hippie con unos acantilados muy bonitos. También está el Palmar, que es la cuna del sur de Andalucía. Todo eso está muy cerca. Llegamos a Conil en autobús y allí ya o buscamos un BlaBlaCar o incluso con un BlaBlaCar se puede hacer perfectamente, ¿vale? O unas bicicletas. También podemos alquilar unas bicicletas de Conil y por lo menos visitamos el Palmar, que está a unos 8 kilómetros, ¿vale? Y los caños, Luego ¿vale? nos queda tiempo para algo Pues más. claro, tenemos 2 días en Sevilla, un día en Jerez, estamos en Conil, es el cuarto. ¿El cuarto? No, pero Claro. Cádiz también. No, no, porque Cádiz no vas a pasar la noche. 2 días. Ah, solamente para ver. Ok. El día en Cádiz y a las 7 nos hemos ido a Conil. Y ese día siguiente, que sería el cuarto, lo hemos pasado en esa zona, ¿vale? Un día y medio en Sevilla, esa media tarde llega a Jerez, un día completo en Jerez, ¿vale? Un día completo en Jerez, día siguiente en Cádiz, vale, cinco. Nos quedan dos. Vale, nos quedan 2 días. Y yo te digo al principio que hay que hacer algo, digamos, no a lo loco, sino para profundizar. Y él me dice, bueno, Sí, sí, estamos sí, profundizando. 5 días, Estamos tantos lugares. profundizando. Sí, Estamos me profundizando. encanta, Pues me encanta. entonces nos quedaría Málaga y hacemos Andalucía Occidental. Yo te diría, Camil, tienes dos opciones. Si crees que vas a volver a España, vamos a Málaga. Si no lo sabes, vámonos a Granada a conocer la Alhambra. Yo te lo diría. Si no sé si vas a volver, vamos a la Alhambra. Para ello tendrías que haberlo buscado con tiempo, porque no lo vas a encontrar un día para otro. Si hubiéramos pensado con antelación, vamos a Granada. Si vamos a Granada, visitaríamos la Alhambra, eh, la ciudad, comeríamos por allí y hay un montón de cosas para ver, quizás una ruta de senderismo. Y si vas a volver, nos iríamos a Málaga. Y en Málaga tenemos, aparte de conocer Málaga ciudad, Chicos, tuvimos un corte. sí, Algo pasó con mi computadora, pero no pasa nada. Chema me había hecho un guión turístico de puta madre. El 7 días en la Andalucía. Pienso que terminemos en la parte de la Alhambra, ¿no? De Granada. vale, mira, si quieres, te resumo. Habíamos hecho Sevilla, provincia de Sevilla, habíamos ido a la provincia de Cádiz, donde estaba Jerez, Cádiz, capital y Conil.
una pena porque quería visitar Baelo Claudia, unas ruinas en la playa, pero no me da tiempo a todo, lo siento. Y, y te daba dos opciones. Si volvías a España, te decía, próxima vez Alhambra no, si no volvías, te decías, vamos a la Alhambra porque tienes que verlo. Y si vas a volver, visitamos Málaga. Te di como dos opciones. Y bueno, supongo que ibas a volver, así que Málaga. Y fuimos a ¿Algo más? ¡Ay! Nos faltó un... ¿Qué? Sí, en Jerez. Igual vamos a estar un poco más tiempo en Jerez. Nos faltó visitar un tablao flamenco en el Mississippi del flamenco del mundo, que es Jerez de la Frontera. Que eso no lo he dicho y no sé qué se me ha olvidado. El flamenco como tal es Jerez de la Frontera como cuna. Ese mismo día también habríamos ido a un tablao, Camil. Me encanta, tío, me encanta. ¿Qué es la mejor, digamos, estación de año o la mejor temporada para visitar la Andalucía? Porque supongo que no es el agosto. No, 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 obviamente no. Pero no lo quiero, no sé si decirlo aquí para que no, para que todos lo sepan. No, hombre, mira, la mejor fecha, si quieres coger un poquito de verano, un poquito, es septiembre. Pero en general yo te diría que los meses menos mainstream y más cómodos para disfrutar serían septiembre, octubre, noviembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Esos meses son estupendos. No tenemos un clima muy duro. Em, puedes seguir disfrutando, si quieres playa, los guiris, que es como lo llamamos aquí, se bañan en septiembre. Yo me baño en septiembre perfectamente. Y puedes disfrutar sin tanta, sin estar tan abarrotado, digamos, porque agosto no le Claro, aconsejo a claro. nadie. La verdad es que, pero aún así vale la pena ir a diciembre en ese sentido que los días supongo que son bastante cortos, ¿o no? Bueno, bastante corto será en Polonia. Aquí quiero decir, no, pero O Camilo, entonces, lo que quiero estoy decir que curioso, ¿cuándo, digamos, es amanecer y atardecer, por ejemplo, durante diciembre, para compararlo? Porque aquí en Polonia, te lo digo, en eh, diciembre te vas al trabajo, oscuro, fuera, vuelves al trabajo, vuelves y ya está oscuro. Entonces no puedes ver la luz cuando trabajas, no sé, normalmente como, no sé, de 7 a 3, de 9 a 5, no, no ves la luz durante 4 meses. no, hombre, aquí varía un poco, pero vamos a ponerle que a las 8 de la mañana es de día y hasta las 6:30 de la tarde, 7, no anochece, más o menos. Eso sería. En serio, incluso durante la época de Navidades. Claro, claro, y a las 6 de la tarde, 6:30 y 7, sí, 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 sí. Hombre, Ujú. aquí, Ya cuando se pone en verano son las 9 de la noche, pero ahora todavía creo que son las 8:30 y sigue siendo de día, sí, sí, sí. te lo digo, increíble, increíble. Para mí Y, es una y barbaridad. Navidad, y Navidad, y Navidad hay un montón de tipos de planes que no es solo sol y playa. El tablao de flamenco, tanto en Jerez, Sevilla o en Málaga. Preferiblemente Jerez, porque soy de ahí. Luego, en Jerez tenemos las zambombas, que es una fiesta, bueno, y en otras zonas de Andalucía también, que son fiestas con el típico bidón de gasolina con fuego, donde toda la familia eh, cantan, bailan villancicos, que son como cantos cristianos, pero flamencos, eso les encanta a los extranjeros. Con, también puedes comer castañas asadas, hay muchas fiestas al aire libre en ese aspecto, que se puede disfrutar muchísimo. Bueno, Chema, ¿sabes? Así que esas fechas son estupendas. Te lo digo, tengo que decir a mi mujer, hablarlo y en diciembre nos vamos a la Andalucía, sí, es así. Y hay una fecha que no lo conoce mucha gente, que es maravillosa. Mira, ¿Qué están los fecha? vuelos muy baratos. La fecha, la que nadie va a venir es enero. No se viaja mucho por Ah, aquí Reyes porque, Magos. bueno, el frío. Pero febrero es un Ah, mes febrero. maravilloso para venir a Cádiz. ¿Por qué? Tienes en Jerez el premio de de motos, si te gusta el MotoGP,
tienes también el Festival del Flamenco, que es una fiesta maravillosa con flamenco en muchos bares pequeños y luego en el teatro principal. Y se une con los carnavales de Cádiz, que es una fiesta impresionante. Puedes vivir esas cosas en el mes de febrero. Y es un mes que los precios están más Ok, baratos. ok, interesante, increíble, sí, sobre todo para los europeos, sí, como yo que durante estos meses te te lo digo, no es tan, sí, no es tan fácil, ¿no? Y sí, me encanta, tengo muchas ganas de ir. ¿Sabes qué? También me encanta charlar con los españoles. En este sentido, que cuando yo llevo con charla como así con el español, no tienes que tener guión preparado, te lo digo, porque con los españoles siempre hay una buena onda en este significado que ellos hablan. Y tú, y tú, hombre, lo mismo. Podríamos charlar, supongo, por 2, 3 horas más y tuviéramos Claro. un montón de temas. Entonces me encanta, me encanta. Chema, dígame si nos ahora mismo, hasta este instante, ojalá nos vea alguna gente. ¿Qué tal? ¿Dónde te puede encontrar? No sé, alguna gente que tal vez quería trabajar contigo en la academia, tener clases o Vale. simplemente, no sé, Ujú, escucharte y tal. ¿Dónde te puede encontrar la ujú. gente? Pues mira, Español para Nómadas lo puedes encontrar tal y como lo he pronunciado en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. En todos ellos facilito cómo enviarme un mensaje o contactar conmigo. Simplemente, bueno, lo más común es en Instagram, ¿no? Hoy en día, o tanto en Instagram como incluso YouTube, que son las dos más principales, pueden contactarme a través de ahí. Y si quieren a través de un correo, también pueden contactarme con españolparanómadasclub@gmail.com. ¿Y para quién? ¿Para quiénes? Digamos, es tu Instagram, es tu podcast. ¿Qué tipo de personas? Vale. Es en general, ¿vale? Digamos que son personas que están interesadas por el español y la cultura y especialmente por Andalucía, ¿vale? No voy a decir que no pueda venir nadie, pero si tienes especial curiosidad por esta zona, este es tu sitio, porque aparte de español, también enseño las variantes que hay en el andaluz, que eso es otro tema a tratar, ¿vale? Trato muchas expresiones, formas de hablar que tenemos diferentes al español normativo y también trato siempre temas culturales. Mi idea es enseñar español a través de cultura para que ambas cosas se unen en tu aprendizaje. Así puedes integrarte, disfrutar más de esto a través del idioma. Ujú. Esa sería la Ok, idea. así que Ujú. si nos ves ahora, También puede ser gente que viva aquí, pero también puede ser gente como tú, Camil, que está claro, interesada en... claro, claro. Entonces, si nos ves ahora, especialmente creo que si, no sé, tienes planeado ir, mudarse a Andalucía, a Málaga, sí, mira canal de Chema, los canales, los redes de Chema, como puedes observar hoy, ¿no? Es, hombre, un tío es muy buena onda, ¿no? Se dice, muy Sí, buena onda, muy listo, oye, no sé, a partir de ser andaluz vi todo el mundo, casi, así que sí, esto también abre, digamos, la mente y la perspectiva también. Supongo que conoces los variantes, digamos, eres acostumbrado a los variantes de habla hispana de todos los países, ¿no? No es que tú solamente conoces andaluz y terminas en eso. Entonces claro, sí, claro. claro. Muchas gracias, Chema, por la charla de hoy. La verdad fue, sí, a mí tiempo pasó, no sé cuándo, no sé cuándo, no sé dónde, y Se fue el tiempo se volando. fue el tiempo volando y ojalá, oye, tú viajas mucho, si vas a viajar a Polonia, ya puedes ver dónde me puedes, ya ves, ya sabes dónde me puedes encontrar, llámame y vamos a tomar un cafecito. ¿Tú eres de café?
Pues por supuesto. Y aparte, quiero conocer la tierra de Lewandowski, ¿cómo no? Oh, oye, no hemos hablado sobre el fútbol. No sé Nada. cómo Y esto ocurrió. hay un polaco muy famoso en Andalucía que no es Lewandowski, Wojciech que se Kowal. llama, en Andalucía, ese, que jugó en el Betis. Claro. ¿Tú de qué equipo eres? Yo realmente no soy de ningún equipo como tal, pero me gustan todos, ¿vale? Especialmente los andaluces, apoyo a todos. Pero bueno, sería del Barcelona de forma Pero, clásica. pero me encanta que conoces a Wojciech Kowalczyk. Sí, 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 me encanta. Hombre, claro, perdió las Olimpiadas contra España Sí. en la final con un gol de Kiko, que es de Jerez de la Frontera, justo de mi Oh, ciudad. sí. Bueno, mil gracias, Sí, Chema. Entonces, sin duda, tenemos que hacer un parte 2, tal vez para tu podcast o no sé qué, y vamos a hablar sobre, por sobre el supuesto. fútbol y sobre todo esto, porque nos quedan muchos temas.